Muy bien, buenos días hermanos. Vamos a dar inicio en esta mañana con nuestro tema, que es el referente al número, el día 10, y que lleva como título, Eres una persona de éxito. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de vida que nos has dado. Invocamos tu presencia para que nos guardes, nos acompañes y nos hables a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando una persona tiene éxito en sus diferentes áreas de desempeño, se le aborda y se le dice, ¿cuál es el secreto del éxito suyo? Y muchas veces el hecho de que una persona gane dinero, que tenga muchos bienes materiales, creemos que es una persona de éxito. Sin embargo, eh, esa posición será sinónimo de éxito o será una ilusión temporaria de estabilidad, porque el dinero y las cosas, pues de un día para otro se pueden perder. Sin embargo, una comunión diaria con Dios será definitivamente un éxito permanente y para siempre, porque cuando tenemos comunión con Dios, como lo dice David, llegamos a tener prosperidad en todas las áreas. Así que en la jornada del día de hoy vamos a aprender qué es lo necesario para tener éxito en nuestra vida. Y la meditación en la palabra de Dios, exactamente en eso, en la palabra de Dios, es la herramienta indispensable para el crecimiento espiritual diario del cristiano. Y hoy vamos a hablar de 4 personajes que tuvieron éxito espiritual, 2 bíblicos y 2 personas contemporáneas. Así que hoy vamos a empezar con el primer gigante espiritual y nos referimos a David. Este personaje, el primer personaje de la galería de victoriosos espirituales, en Hechos 13:22 dice que, hablando sobre él, la Biblia dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuál es el secreto de una persona que alcanzara un nivel de espiritualidad como él? En Salmo 119:97 él lo dice, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Comenzar el día y terminar el día en meditación ante la presencia de Dios fue el gran éxito de David y debe ser el suyo y el mío también. Cuando David se refiere a la ley, se refiere al conjunto de los 5 libros escritos por Moisés y al Pentateuco. Y dice que eh, él se deleitaba en estudiar, en leer la Biblia, que era el Pentateuco en su momento, era su escritura. Y el cristiano debemos crecer intelectualmente, pero principalmente de manera espiritual, porque después, cuando nosotros crecemos espiritualmente, por añadidura, crecemos intelectualmente. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nuestra mente es puesta en contacto con la mente del infinito Dios. Y de esta manera, el poder de la Biblia se convierte en el mayor de todos los poderes que actúan en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Y fue de esa manera, eh, en esa realidad de comunión y búsqueda de David, como él abrió su corazón a Dios y experimentó un nivel tan alto de espiritualidad. Y él fue victorioso. Si nosotros analizamos, David, a través de la meditación del Pentateuco, él fue victorioso como pastor, como rey, como soldado, como compositor de himnos. Vivió practicando lo que escribió en el Salmo 1. Vivió
en una relación con la persona que considera realmente el importante en su vida, Jehová Dios. Entonces, si nosotros queremos desarrollar una vida de éxito en todas las áreas, primero tenemos que tener éxito espiritual. Y ese programa diario del estudio de la palabra de Dios es el que nos va a dar ese resultado. El segundo personaje se refiere a Josué. Y Josué es otro líder que aprendió a buscar poder y coraje por medio de la meditación diaria en la palabra. Se enfrentó a gigantes, a ciudades amuralladas que estaban al frente de ser conquistadas, pero dice que y él tenía que planear todo de manera muy cuidadosa, una buena estrategia, una buena sabiduría, un buen conocimiento, un buen discernimiento, y humanamente hubiera sido imposible. Pero Josué sabía que Dios estaba con él y lo buscaba a través de la palabra. Y Dios se manifestó con él y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, eso está en Josué 1, 7 y 8, y todo se refiere a todas las áreas de desempeño en las cuales él tenía que accionar. Meditar día y noche en la palabra, esa fue la determinación divina para Josué y ese fue el éxito de él. Perdón. Ahora vamos a analizar dos personajes o tres personajes contemporáneos rápidamente. El primero de ellos es el testimonio de Jorge Müller. Jorge Müller es una persona que existió en la década de 1830 y dice que él se sentía mortificado ante la falta de fe de sus contemporáneos. Y entonces él dijo, yo quiero probarles a ellos que mi Dios es un Dios palpable y que es un Dios fiel, el del Antiguo Testamento y ahora también. Entonces, él lo hizo llevando a cabo algo que él le pidió a Dios y Dios se lo regaló. Y él inició un proyecto que consistía en inaugurar casas para huérfanos en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Y lo interesante de este caso es que él no tenía nada para dar inicio a esta casa de huérfanos y no le pidió nunca nada a ningún ser humano, sino que todo se lo pedía directamente a Dios y Dios se lo daba de diferentes formas. Y entonces dice que él, un testimonio que él da en un escrito titulado Alimento del Alma, él dice que Dios se dignó a enseñarme una verdad de cuyos beneficios he disfrutado desde hace muchos años. Entendí de una forma muy clara que el primer cuidado que debo tener cada día es alegrar mi alma en Dios. Entonces, mi primera preocupación no era ver cuántas tareas debía realizar en la obra de Dios, sino lo que tendría que hacer para edificar mi alma en el Señor y cómo me alimentaría interiormente. Podría estudiar la verdad de la palabra de Dios para presentarla a los perdidos, para ayudar a los creyentes, confortar a los afligidos y aprender a conducirme de manera más adecuada como un hijo de Dios. Así que dice que su primera tarea era entregarme a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios.
De ese modo, él menciona que se sentía confortado, inspirado e instruido. Y Dios lo exhortaría de esa manera para poder saber qué era lo que él debía hacer. Así que en este día número 10, lo que se nos insta es que lo primero que nosotros debemos hacer es buscar que Dios nos hable a través de su santa palabra. El tercer caso es el de una ama de casa. Y esta ama de casa dice que ella asistía a la iglesia y participaba de los programas, pero ella igualmente se sentía vacía. Y un día escuchando un programa junto con su esposo, eh, escuchó una enseñanza de un pastor acerca de la meditación. Y a partir de ahí, ella decidió meditar diariamente en la palabra de Dios. Pero meditar de leer un texto y aplicarlo a su vida diaria. Leer un texto, 2, 3 versículos y leerlo tratando de entender qué me quiere decir Dios a mí a través de su palabra y cómo la puedo aplicar en mi diario vivir. Y dice que eh, ella por varios años vivió oprimida por miedos, por absurdos infundados que para mí eran, que ella dice que para mí eran reales, pero hoy siente en su corazón que está llena porque tomó todos los días la meditación de la palabra de Dios y que a partir de ahí ella podía sentirse exhortada por el Señor. También sentía las promesas de bendiciones a nivel personal y familiares y hasta sintió muchas veces que Dios la reprendía, pero de una forma blanda y agradable. Y sentía que Dios le hablaba directamente a su corazón. Y el último ejemplo es de un empresario que dice que eh, empezó también a meditar en la palabra de Dios. Y dice que después de un mes de estudiar todos los días, que lo primero que él hacía era estudiar la palabra de Dios y a partir de ahí, igual todos los otros ejemplos, oraban a partir del estudio de la palabra de Dios. Entonces dice que después de un mes de estudio, notó que ya no tenía que tomar medicamentos para tranquilizarse, ya no estaba tomando las pastillas que tomaba para la úlcera. Y 6 meses después tuvo que enfrentar una situación muy seria en sus negocios, pero en lugar de preocuparse, dice que él se entregó todo en las manos de Dios y se afirmaba cada día en su palabra. Y no perdió un solo día de noche de sueño, ni abrigó pensamientos negativos. Y gloria a Dios, Él lo libertó de todos los temores y de todas sus preocupaciones. Y Él dice, por medio del estudio de la palabra de Dios, conseguí imprimir más disciplina a mi vida. Y dice que cambió todos sus hábitos de sueño, sus hábitos de trabajar, de alimentarse, porque Dios le hablaba a través de la palabra. Así que quiero terminar el tema en esta mañana, hermanos, diciendo y mencionando que cada día Dios tiene una bendición para ti en su palabra. Solamente necesitamos buscarla. Y el libro La Educación, escrito por la señora White, dice, los manantiales de paz y gozo celestial abiertos en el alma por las palabras de la inspiración se convertirán en un río poderoso de influencia bendita para todos los que se pongan a su alcance. Así que, queridos hermanos, los insto y me insto a mí misma también para aprovechar esta jornada, para aprender a desarrollar el hábito de ir ante la presencia de Dios durante las primeras horas de cada día. Y al final de estos 40 días de oración y de madrugadas, de estudio de la palabra de Dios,
vamos a sentir cómo el Espíritu Santo transforma diariamente en la iniquidad de nosotros en santidad. Y en este proceso de contemplación diaria nos vamos a asemejar cada día más a Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor Dios y Padre, porque nos has dejado tu palabra y de esa manera podemos saber tu voluntad, como le dijiste, Señor, a Josué. No vamos a tener dónde perdernos si no nos vamos ni a izquierda ni a derecha, sino que seguimos el camino que tú tienes para nosotros. Alabado sea tu nombre. Por favor, Señor, que el día de hoy nos entreguemos al estudio de tu palabra, que tomemos tiempo todos los días a encontrarnos contigo y abrir tu palabra para aprender y para saber lo que tú tienes, la bendición que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.